Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos al curso de Química Forense. Cuéntenme, ¿qué tal están, compañeros? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Michi. Juliana, Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hans, Lice. ¿qué tal, Buenas Oli? tardes, Lice. Sí. Buenas Qué tardes, bien, Buenas doctor. tardes, Lice. Tardes. muchachos. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, chicos. Qué cariño, qué orgullo, qué bien, de verdad. Qué buenas vibras tienen ustedes. Chévere, chévere. Muy bien. Bueno, este es el curso de Química Forense, aunque no parezca este emocionante día, es lunes. He creado un tablón de quejas, reclamos y sugerencias, algo que necesiten hacerme saber. Este es el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Han podido acceder a la plataforma? Algunos me habían dicho que este, que había habido alguna incidencia. Por favor, hasta a mí mismo me pasó. Utilicen Firefox. Me di un cabezazo. Bájale de volumen. Bien. Aquí tenemos, a ver, ¿dónde estoy aquí? Mis cursos. ¿Esto qué es? Mis cursos también. Principio básico de química, no. Paralelo B, no. Química forense B, no. No. Algunas tareas. He visto que algunos ya han entregado las tareas. Bien. Libros. Uy, y la asistencia, chicos, que no se nos olvide jamás en la vida. ¿Ok? La asistencia. Tema académico en red, control de asistencia, docente, horario, San Miguel, asistencia, todo, poner asistencia a todo, después es un problema. Vamos a ver principio de Lockhart y proceso científico forense, ¿ok? Redes y grupos de trabajo también, pero lo pongo para la próxima asistencia. Ok, mis cursos, química forense, este es el paralelo A. Aquí estamos semana 2, vemos aquí lectura, que aparece la lectura correspondiente al día de hoy, ¿ok? Todos pueden ver esto, ¿cierto? Sí, doctor. O sea, pero lo pueden ver ustedes desde su plataforma. Ahorita sí, porque yo estoy, ahorita sí lo ven porque yo Sí, estoy sí se compartiendo. puede ver la plataforma también. Vale, vale, vale. Muy bien. Están los videos. Este es un trabajo en equipo, el APE, y me parece que ya yo le hice a ustedes los agrupamientos. Parece que sí, ya están agrupados. Aquí está. Ok, chévere. Entonces aquí todo bien. Pendiente de la plataforma, tienen sus lecturas. Aquí están las diapositivas. Ok, las que vamos a ver hoy. Aquí están también, pueden descargárselas y todo esto. Mire que me van a evaluar la plataforma a mí, así que confío en que ustedes puedan ayudarme a decir qué puedo mejorar, ¿ok? Bien. ¿Alguna sugerencia, alguna reclamación, alguna queja? Vemos que todo esté bien entonces. Bueno, registramos la asistencia, ya listo.
Espero que no hayan escuchado eso. Bien, vamos a ver entonces, estamos en la semana 2 de 3. La unidad 1 la hemos dividido en 3 componentes, ¿ok? Estos son los contenidos que vamos a desarrollar hoy. Ciencia forense y criminalística, principio de Locke y proceso científico forense, y lo que son redes y grupos de trabajo en química forense. Para esta semana tenemos un aprendizaje práctico experimental, es la evaluación que corresponde. Bien, el objetivo es comprender los principios de la ciencia forense y la criminalística, incluyendo el principio de Locke y el proceso científico forense, y además reconocer la importancia de las redes y grupos de trabajo en química forense para desarrollar habilidades y resolver problemas complejos. En conceptos básicos previos tenemos principio básico de química que ya ustedes han superado, gracias a Dios. Aquí les he dejado igualito las referencias para que ustedes puedan entrar a cada uno de ellas en el momento que corresponda. ¿Ok? Bien. Esto parte lo estuvimos viendo la semana pasada, lo que es la ciencia forense y criminalística. Aquí hablaremos en detalle. Bien, como habíamos dicho, la ciencia forense es una disciplina científica que se caracteriza por el uso y sistemático de la información a través del método científico. Y la criminalística como tal se nutre a partir de las otras ciencias aplicadas en su campo específico. Tenemos biología, química y física. ¿Ok? Esto lo hemos visto la clase pasada, donde decíamos que de esta manera la ciencia forense y la criminalística estaban apuntando y aportando pruebas en el área de derecho específicamente para entregar información científica de calidad para tomar decisiones informadas. Entonces, las principales soportes de la ciencia forense, los principales digo, no quiero decir que sean todos, pero sí los principales, desde el punto de vista biológico, análisis de sangre, fluidos corporales, pelos, tejidos, pólenes, maderas, otros materiales vegetales, plumas. De química tenemos sustancias controladas, sujetas a fiscalización, otros tóxicos, restos de incendios, explosivos, residuos post-explosión, residuos de disparo, fibras, pinturas, suelos, vidrios, tintas, papel y otras trazas. Y de física, pues marcas, materiales, marcas, por ejemplo, de impresión, de huellas dactilares, ruedas de carro, de llantas, marcas de ruedas de llantas, armas de fuego, balas, vainas, estuches donde guardan las balas, las armas, perdón, documentos, etcétera. De materiales tenemos objetos y parte de objetos plásticos, vidrios. ¿Ok? Hablemos del principio de Locke y el proceso científico forense como tal. ¿Ok? El principio de Locke, algo estuvimos hablando las clases pasadas, es el fundamento, es la base de la ciencia forense. O sea, algo tan sencillo es la base de lo que se conoce como la ciencia forense. Dice que cuando dos objetos están en contacto, necesariamente hay transferencia de material. ¿Ok? Por ejemplo, yo ahora mismo, pero, ¿sí? ¿Creen ustedes que puede haber transferencia de este material? ¿Qué esperan ustedes que puedan conseguir? En las huellas. Las huellas, algo tuvo que haberse quedado por acá. Muy bien, Fernanda. ¿Bien? Es posible que aquí se hayan quedado huellas mías durante este proceso. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, conseguir un método de detección suficientemente sensible como para poder encontrar huellas mías en este esfero. Ustedes ven acá, pueden ver alguna huella.
complicado, ¿cierto? Sin embargo, tendríamos que llevarnos este esfero al laboratorio y teniendo en cuenta de no contaminarlo, porque por ejemplo, yo soy el científico que quiero saber quién estuvo manipulando este lápiz, este esfero, no lo puedo tocar así como lo estoy tocando ahora, ¿ok? Primero tendría que fotografiar, si es posible, tomar las coordenadas donde fue tomado este esfero, donde se encuentra, porque esto me puede dar algún indicio, ¿ok? Probablemente si está en esta forma, muy probablemente es que la persona que estaba usando esto también estaba usando la computadora, ¿cierto? Muy probablemente. Entonces yo no solamente buscar huellas aquí, sino también en el teclado, ¿cierto? En el mouse, ¿ok? Entonces, en un proceso de investigación como tal, tendríamos que tener mucho cuidado de utilizar guantes, si es posible también, dependiendo de la muestra que vamos a recoger, tal vez algún tipo de mascarilla, porque si estamos hablando de forma involuntaria, podemos estar emitiendo nuestras material biológico a la muestra, ¿ok? Entonces tendría que usar mis guantes, esto, colocarlo en una funda de papel posiblemente, ¿ok? Anotar de dónde la tomé, codificarla y poderla trasladar al laboratorio, garantizando de que nadie va a abrir esta funda ni va a agarrar este esfero, porque si no estaría haciendo transferencia también de materia. Entonces, en el laboratorio, una vez tendríamos que garantizar que estos métodos de detección sean lo suficientemente sensibles para yo poder detectar esta huella que aquí a simple vista no se puede visualizar. Entonces, este principio permite hacer asociaciones entre lo que llamamos vestigio que se haya transferido y los distintos actores en el posible hecho, ¿ok? Que puede ser la víctima, el sospechoso, el objeto empleado, ¿ok? Por ejemplo, alguien utiliza, no sé, una piedra para romper una ventana, ¿ok? Es posible que queden fragmentos de vidrio en la piedra, también en la persona que cometió el delito, ¿ok? Y tendríamos entonces que comparar esos restos de vidrios en esos tres componentes, tanto en el lugar, en la piedra, en el objeto que se utilizó para hacer el daño y en la persona que está sujeta a evaluación, ¿ok? De tal manera que tenemos que estar pendientes siempre de conseguir algún vestigio, algún indicativo, algo que yo pueda estar vinculando a todos estos componentes, puede ser a la víctima, al sospechoso y, cómo no, a un objeto. ¿Ok? Porque de repente este objeto ha sido conseguido en una pertenencia del sospechoso y de esta manera puede entonces vincularse con el escenario donde ocurrió el incidente. ¿Sí? En resumen, este principio establece que en todo hecho delictivo se produce una transferencia, que es el punto de partida del proceso científico forense. ¿Ok? Es difícil tratar de imaginarse un posible escenario donde no haya ocurrido una transferencia. Lo que puede estar ocurriendo allí es que las técnicas instrumentales de análisis que estemos utilizando para tratar de conseguir esa evidencia, o mejor dicho, ese, ese vestigio, no sea la correcta. Muy probablemente esté ocurriendo eso, que el instrumento que estemos empleando o la técnica instrumental que estemos utilizando para poder identificar algún componente que me pueda vincular el sospechoso con la zona tal vez no sea la mejor.
Entonces, estamos hablando del proceso científico forense, que digamos que es lo que nos va a la herramienta que nos va a hacer de utilidad para nosotros poder lograr que un vestigio que haya sido encontrado producto de un proceso de transferencia podamos llevarlo al sistema judicial de forma confiable y que pueda tomar una decisión informada los administradores de justicia. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendiente? Tener un poder de detección suficientemente apropiado para el análisis que queremos hacer un análisis, elaborar un informe y presentarlo ante la justicia. Entonces, este proceso parte de la transferencia durante el hecho delictivo, ¿ok? Tras la cual hay una fase de detección de esta transferencia que nosotros podemos observar, por ejemplo, un pedazo de vidrio, un objeto que está en esa zona, por ejemplo, este esfero, aunque no se ve la huella, pero si está en una zona donde pudo haber habido una actividad no apropiada, entonces puede ser tomado como referencia para tratar de vincular al sospechoso. Esto para llegar a tener un informe que sería la pericia o el dictamen, que es lo que va a ser útil para tomar decisiones judiciales. Actualmente a esta, que es la visión tradicional, se han ido incorporando nuevas herramientas. Sabes que la ciencia no se queda estática, la ciencia va evolucionando. ¿Ok? Entonces, esto se va complementando con información en base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a detectar una huella, ¿qué voy a hacer con esa huella? Tengo que compararla con alguna base de datos. ¿Ok? Para poder tratar de establecer alguna conexión. Entonces, aquí podemos unir varias áreas científicas, ¿ok? La física, la biología, como estuvimos viendo ahí, para tratar de reconstruir un escenario, ¿ok? Y poder resolver situaciones complicadas. Entonces, esta aproximación, que es lo que se denomina inteligencia forense, ¿ok? Que no es la misma inteligencia policial, que es otra cosa, ¿ok? Nosotros aquí, inteligencia forense, vamos entonces integrando otras herramientas para tratar de dar respuesta a situaciones complejas, ¿ok? No tengo girl, no tengo girl. Tremendo susto, Nicole. Bien. Ok. Por eso nosotros, tras una breve introducción que hemos estado hablando ya de esta semana y esta, a lo largo de este tema, podemos, de forma ejemplificante, involucrar la química forense, formar parte de lo que es la inteligencia forense, ¿sí? Para este concepto, hacemos aquí algunos ejemplos. Fíjense, cuando nosotros decimos que tomamos una muestra, tenemos que cuidar esa muestra. Primero, ¿qué tantos cuidados tenemos que tener con una muestra? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, chicos, ¿qué tanto cuidado tenemos que tener con una muestra? Bastante cuidado para que ésta no se contamine con patógenos externos y pueda alterar los resultados. Contaminación, pongamos la primera. Contaminación. Muy bien, en ese punto que me dices, a ver, hablemos de un tipo de contaminación. ¿Cuál puede ser? A ver, ¿dónde? ¿En dónde se puede presentar esa contaminación? Puede presentarse la contaminación en el escenario de donde se colectó la muestra. Imagínense que queremos agarrar
una gota de sangre en un sombrero y resulta que ese sombrero estaba en un corral de vacas y vino una vaca y bueno, ya hizo lo que tenía que hacer, no le voy a decir, pero ustedes saben, arriba del sombrero. ¿Sí? Entonces, la muestra se puede contaminar en el sitio. ¿Sí? ¿Dónde más se puede contaminar? En el momento en el que se está trasladando la muestra. Bien, Fernanda, en el momento que se está trasladando, ¿cierto? Si yo la he colocado si yo simplemente agarro el sombrero y le digo al señor del taxi, lléveme esto para el laboratorio. Imagínense qué horrible, ese señor puede alterar la muestra sin querer, o sea, horrible. Incluso la misma persona que va a tomar la muestra, como le decía, está hablando, está cantando, bla, 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 y está ahí, puede caer saliva del mismo que está colectando la muestra en el sombrero, ¿cierto? Una vez que llega al laboratorio, imagínense que el chico en el laboratorio carga sus audífonos puestos, el técnico está cantando lo mismo, puede contaminar la muestra, puede estar haciendo otros análisis y puede haber transferencia cruzada, contaminación genética de otras muestras que esté analizando. Para que ustedes se hagan, y eso que estamos agarrando solo un ejemplo. O sea, tenemos que tener todo ese cuento que hemos estado desarrollando desde que estaba el sombrero con la gota de sangre y pasó la vaca y le hizo lo que ya ustedes saben que hizo, ¿okay? Hasta que se emite el informe, todo eso se llama cadena de custodia. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener una trazabilidad y decir, la muestra fue colectada por perito número uno, fulano de tal, la hora, las coordenadas, todo, 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 todo. ¿En qué material fue guardado eso? ¿Quién lo transportó? ¿Cómo se transportó? ¿Estuvo almacenado previo a su análisis? ¿En dónde estuvo? ¿Quién hizo el análisis? ¿Quién le entregó la muestra a este señor del laboratorio? O sea, todo eso se llama cadena de custodia porque en el intermedio pudo haber alguien decir, oye, este sombrero está bien bonito, me lo voy a agarrar para mí. ¿Ok? Se perdió la muestra. Se cambió la muestra. Entonces, todas esas son etapas muy peligrosas que nosotros como químicos tenemos que tener bastante cuidado, ¿ok? ¿De libreta? ¿Cómo? Bien. Ok. Hola, Jaque. Claro, por eso es que vivo todo el tiempo sonriente para que se me vean que sean los dientes. Este es nuestro sano ambiente de trabajo, chicos. Mi amiga Yaque, saludo. Hola chicos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Tardis. Pues me avisan si no les pone la nota. A ver, porque si pones pausa. Ya, Yo voy a quiero poner que unos 2 minutitos aquí. Aquí les voy a poner un escenario, ¿ok? Vamos a diferenciar aquí lo que es vestigio, indicio y evidencia. Por favor, vayan buscando ahí lo que es diferencia entre vestigio, indicio y evidencia. Denme 2 minutitos, ¿ok? Ya regreso. a ver,
Buenas tardes, chicos. Bien, aquí estaba con mi compañera de trabajo, Jacqueline Ortiz, que está también encargada de dar soporte a la función sustantiva investigación. Como ustedes saben, estoy aquí en la oficina del vicerrectorado y en la dirección de investigación y vinculación. Bien, entonces quedamos que ustedes me iban a conseguir diferencia entre vestigio, indicio y evidencia, ¿cierto? ¿Qué consiguieron por ahí? Yo conseguí del vestigio, pero no sé si estará bien, Liz. Ahora les digo. Ok, Eh, Huello, resto o señal que se queda en algo que se haya destruido o querido eliminar. bueno, esa definición de dónde sacaste de la RAE. No, saqué de un... Espérese, está un documento aquí, pero yo creo que lo perdí. Ahora ya lo veo ya. Ahorita. Bien, ¿alguien más? Mientras Gaby va buscando ahí la fuente. Importante la fuente, chicos. Nosotros somos científicos y tenemos que dar la información con precisión. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de la Real Academia Española, de la RAE. ¿Ok? Gaby consiguió algo por ahí, también chévere. Vamos a ver cuál es la fuente. ¿Alguien más? Bien, ¿alguien me ayuda leyendo aquí por lo menos? ¿Quién Kerlin. me dice que es todo genial o, y aquí sale vestigio que se usa y se efectivamente en la ejecución de un hecho? Vale. ¿Alguien más? Muy bien, Kerlin. Bien, mire lo que dice la Real Academia Española. Bueno, vamos a buscar aquí. Usted busca acá. Busca RAE. RAE es Real Academia Española. Y buscamos aquí. Vestigio. Vamos a ver qué dice de vestigio. Una huella, como una memoria o noticia de las acciones de los antiguos que se observa para la imitación y el ejemplo. Ruina, señal o resto que queda de algo material o inmaterial. Indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de ella. Esta es la que me interesa. ¿Ok? Vestigio, un indicio por donde se infiere. ¿Ok? ¿Sabes lo que es inferir? Podemos buscar aquí también inferir. ¿Ok? Proceso deductivo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es un indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de ello. ¿Ok? Indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de ello. La connotación distintiva sería todo elemento material de la escena de un crimen que puede dar información sobre lo ocurrido. ¿Ok? Se refiere a las trazas forenses. ¿Qué son trazas? Un conjunto de trazos. Bueno, ya que estamos aquí en la RAE, busquemos qué son trazas. Ok, no plan para esto, no invención, no modo apariencia, huella, vestigio, mire, ¿ve? Huella, vestigio, por aquí está.
¿Ok? Una traza es una parte pequeña de algo. ¿Ok? Pero bien pequeña. O sea, y alguien me dice, bueno, ¿y qué para usted pequeño? Porque, entonces, por ejemplo, si hablamos en química, un elemento traza es aquel elemento que está en una concentración en el orden de los miligramos por litros o miligramos por kilogramo. ¿Ok? Entonces, ese es un elemento traza. También tenemos ultratraza, que son aquellos elementos que están en el orden de los miligramos por toneladas. ¿Ok? Entonces, bueno, se refiere a las trazas forenses, o sea, esa parte de un objeto que se supone va a desencadenar una averiguación. ¿Ok? Puede ser ese trozo de vidrio, esa gota de sangre. ¿Ok? No necesitamos la sangre completa de la persona, sino con una gota de sangre ahí ya nosotros podemos comenzar una averiguación y comenzar a inferir hipótesis sobre ese sistema. ¿Sí? ¿Me explico? Sigo. Indicio. A ver, ayúdame a leer aquí indicio. ¿Alguien? Fenómeno que permite conocer o existencia de otro no percibido, cantidad pequeñísima de algo que no darse como mensurable o significativa. ¿Qué es mensurable, Kerly? ¿Sabes qué es mensurable? No, Busque rapidito ahí en internet. Que se puede medir. Medible, exactamente, medible. Que algo que no acaba de manifestarse como algo que puedas medir o que sea significativo. Entonces, un indicio es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. ¿Ok? Entonces, la connotación distintiva, la otra columna me dice, son todos los actos, hechos, circunstancias y efectos a partir de los cuales se puede inferir otros hechos, como yo le decía ahora mismo, de este ejemplo. Si estoy investigando sobre este esfero y consigo huellas digitales de este esfero, muy probablemente pueda conseguir esas huellas digitales en el teclado y muy seguramente también en el mouse, porque esto está aquí cerca, en esta taza. O sea, la persona que estuvo ocupando este esfero muy probablemente pudo haber dejado huellas en el mouse, muestra biológica en la taza, más muestras biológicas en esta jarra. ¿Me explico? Entonces, todo eso son indicios, ¿vale? Son todos esos actos, todos esos hechos, circunstancias, de los que a partir de allí me hace inferir que pudo haber sucedido otra cosa, otro hecho. Eso sí, mediante la lógica y el razonamiento. Ahora con evidencia. Prueba determinante de un proceso. La prueba determinante de un proceso, Gaby. Muy bien. ¿Y cuál es la connotación distintiva, Gaby? Vestigio sometido a análisis e informe que permite interpretar la relación existente con un hecho delictivo. Bien, ahora muy bien. Ahora fíjense qué podemos analizar. Se están dando cuenta las grandes diferencias, que esto están como mezclado, pero tenemos que tratar de diferenciar lo que son cada uno de ellos. ¿Sí? Sí, Un vestigio se puede convertir en evidencia. Se puede, no estamos diciendo que se convierta en evidencia. Puede convertirse en evidencia. ¿Ok? Una vez ¿qué ha ocurrido? Una vez que ya yo tengo este vestigio, me lo llevé al laboratorio o de alguna forma lo sometí a un análisis, se hizo un informe y se verificó la relación entre ese y un hecho ocurrido. ¿Sí? Ahora sí podemos cerrar el candado. Tenemos vestigio, indicio, evidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo van ahí? ¿Qué me dicen?
Ok, entonces fíjense esto último que dice aquí. Vestigio sometido a análisis e informe. No es que yo estoy diciendo, bueno, puede ser. No, no. Hay que haber un análisis, un criterio, un informe detallado que describa que ese vestigio ya es una evidencia. ¿Ok? Entonces, tiene como base el método científico. ¿Ustedes han oído hablar del método científico? ¿Han oído hablar del método científico? Sí. Son como normas para hacer una investigación o algo así, como reglas que seguir. Pues, normas estandarizadas para hacer las cosas y cuando tengas resultados te crea. ¿Ok? Por ejemplo, dice que la ciencia es cierta, así tú no creas en la ciencia. ¿Sí? Porque fue obtenido de una manera sistemática, comprobada y verificada. Entonces, ¿quién está dándole clase a ustedes de introducción a la investigación? Si están viendo introducción a la investigación o ya vieron. ¿Mm? Fundamentos de la investigación, estamos viendo. Algo por ahí, exacta, Fernanda. ¿Quién te está dando ese curso? El profe Antonio Sánchez. Antonio Sánchez Smith, ¿ok? Así que tienen que portarse bien y profesor bien exigente, ¿ok? Además, compañero de trabajo, lo conozco, buena persona, así que tienen que salir bien porque yo les he hablado bien de ustedes. Así que, bien. Bueno, el método científico, aquí hay definiciones un poco filosóficas, un poco así románticas que le he puesto acá, ¿ok? El método científico dice regularidad interna del pensamiento humano empleada de forma consistente y planificada como un instrumento para explicar y transformar el mundo. Imagínense ustedes. Son dos líneas, pero intensísimas. Aquí me dice otra definición. Es el método en que se actúa para conseguir un propósito, lo cual lleva implícito la aplicación de un sistema de principios y normas, como decía Gaby, de razonamiento, que permiten establecer conclusiones de forma objetiva, es decir, se obtienen explicaciones de los problemas investigados sobre cierto objeto de estudio. ¿Okay? Entonces, el método científico tiene algunas etapas, ¿okay?, que llevan observación, planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis, contrastación de la hipótesis, análisis de resultados. Es decir, el método científico se emplea con el fin de, fíjense lo que dice ahí, incrementar el conocimiento. Y en consecuencia, incrementar el bienestar y nuestro poder. La información es poder. Quien tiene la información, tiene la fuerza. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Es riguroso, es único, tanto en generalidad como en su particularidad. ¿Vale? Acá. Otra cosa que dice, no es autosuficiente. Es decir, no puede operar en un vacío de conocimiento. O sea, se requiere de algún conocimiento previo. Lo importante es que ese conocimiento previo pueda reajustarse, reelaborarse y que pueda complementarse mediante métodos adaptados a las particularidades de cada tema y de cada área. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, esta mañana ponía este ejemplo, bueno, voy a usar el mismo.
Imagínense que tenemos una empresa que está exportando pescado, ¿ya? Entonces el país de origen que va a recibir ese pescado exige que se determine el contenido de cadmio en el pescado. Como ustedes saben, el pez anda por el agua, los pececitos nadan por el mar, ustedes saben como la canción, y andan en contacto 100% con el agua del mar, obviamente viven allí, y muy probablemente se haya criado, se haya cultivado en zonas que estén contaminadas. Entonces, como ellos no tienen otro sitio donde estar, van acumulando esos metales, ¿vale? Como una esponja. Y son llamados también bioindicadores. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo un método analítico para determinar el contenido de cadmio en pescado. A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes que podríamos hacer ahí para conocer el contenido de cadmio en una muestra de pescado? Arroz frito con A ver, Yosenka, ¿arroz frito con qué? A ver, mire, tendríamos que necesariamente tener un laboratorio certificado. Hay certificaciones, la ISO 17025, ¿ok? Que es para métodos de análisis en laboratorio. Entonces tendríamos que tener un laboratorio certificado con unas cuantas certificaciones, valga la redundancia. Tendríamos que decirle que vaya a colectar la muestra. Esos señores tendrán que tener un método para recolección de muestras del pescado, ¿ok? Hacer un muestreo, tener, no sé, 10 toneladas de pescado, no se va a llevar las 10 toneladas para medirle el contenido de cadmio al laboratorio. Hay que dar una muestra, hacer una estadística para tener una muestra representativa con un tanto por ciento de confianza, típicamente el 95%. Entonces, se lleva la muestra al laboratorio, tiene que llevar toda la cadena de custodia, porque ese pescado puede contaminarse por el camino. Me va a decir, ¿pero dónde? No sé, algo que tenga cadmio y le caiga, vamos a conseguir cadmio y nos va a alterar la muestra. Ok, vamos a tener que quitarle la humedad a eso, es decir, meterlo en una estufa, retirar el agua, moler, tamizar, dependiendo de la técnica de análisis, si tienes para determinar sólidos directos, se puede determinar con absorción atómica, por ejemplo, utilizando sólidos directos con absorción atómica. Podríamos, si no tenemos eso, tendríamos que digerir la muestra, llevarla líquida, preparar los estándares, o sea, vean todo ese procedimiento. Fíjense ahora, yo les digo, voy a determinar cadmio en un individuo que se presume ha estado contaminándose con cadmio. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Le podemos utilizar el mismo método de análisis que hicimos para el pescado? Ah, chicos. Yuhu. ¿Hay alguien en casa? Yuhu. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando, chicos? Disculpe, ¿quién puede repetir? No lo entendí bien. Mi internet está fallando. Ya, entonces bien, Gaby. Por ejemplo, fíjense que lo que estoy diciendo aquí, el método científico no es autosuficiente. Requiere de un conocimiento previo que tiene que se pueda reajustar, reelaborarse
y que pueda complementarse mediante métodos adaptados a las peculiaridades, a las particularidades de cada tema y de cada área. Entonces, por ejemplo, yo voy a determinar cadmio en pescado y voy a determinar cadmio en un individuo que se presume está siendo contaminado con cadmio. ¿Puedo utilizar la misma forma como les expliqué ahorita? No, creo. No podría, imagínense, ¿cómo vamos a agarrar a una persona, cortarle un brazo, secarlo, una estufa? Es totalmente impensable. ¿Ok? Entonces, aunque tengamos la misma matriz, porque tenemos una matriz orgánica, tenemos el mismo analito que es cadmio y vamos a usar la misma técnica de sólido directo por asociación atómica, no podemos usar la misma estrategia, me explico. Y tampoco le podemos sacar un riñón y decirle, tráigame un riñón, ese señor tiene 2 riñones, con uno ya le resuelvo. No, me explico. Tendría que buscarme la manera. Un descarte podría ser, por ejemplo, determinar el contenido de cadmio en sangre para ver si noto alguna alteración. También podría analizar un trozo de uña, por ejemplo, para ver si el cadmio se está acumulando en la uña. ¿Ok? Tendría que buscar en el cabello. ¿Ok? Tendría que buscar en alguna zona, en alguna parte, primero para hacer un descarte y luego hacer un análisis más específico. ¿Ok? Pero, y justamente de esto se trata el método científico. Y fíjense lo que dice aquí. No es autosuficiente. Necesitas tener un conocimiento previo. Y algo que pasé esta diapositiva, que quería explicar esto para regresar. Fíjense, se emplea con el fin de incrementar el conocimiento. No sé si yo les puse un ejemplo del conocimiento como si fuera el Everest, por ejemplo, o el Chimborazo, imagínense. ¿Ok? Entonces, para poner un ejemplo más bonito, porque nosotros aquí sí tenemos el Chimborazo aquí al lado, por lo menos yo lo tengo aquí, estoy en Guaranda, pero lo veo, si lo tuviera aquí en las narices. ¿Ok? Entonces, imagínense que vamos a subir el Chimborazo, que el Chimborazo es la montaña del conocimiento. ¿Sí? Pero fíjense cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el método científico. Entonces, perdón, con el método científico, nosotros vamos a empezar desde la base, desde el cero absoluto. Cuando aplicamos el método científico, comenzamos desde cero, como que si no sabemos nada. ¿Qué dice aquí? Que requiere algún conocimiento previo. Muy bien, de tal manera que si nosotros tenemos la montaña del conocimiento, que es el Chimborazo, no vamos a empezar desde cero. ¿Desde dónde vamos a empezar, Gaby? Desde algún conocimiento que hayamos tenido. Desde lo último que sabemos nosotros. Entonces, imagínense, tendríamos que ver el último que estuvo subiendo el Chimborazo y decir, bueno, este señor llegó hasta aquí. Yo desde ahí voy a comer. Y luego voy a aplicar mi método científico y así suba 1 milímetro, 10 centímetros. Yo incrementé el conocimiento y el próximo que venga a subir este Chimborazo no va a empezar desde donde sabía el señor antes, sino hasta donde yo dejé el conocimiento. ¿Ok? Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que mis clases siempre, alguna tarea tiene evolución de tal cosa y tal cosa y tal cosa. El año pasado les mandé a hacer un aprendizaje autónomo que era evolución de la teoría atómica, ¿cierto? Y en este ciclo que les mandé a investigar, La evolución de la criminalística. exactamente. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros necesariamente tenemos que ir como manteniendo ese cúmulo y siempre tratando de ver, ajá, ¿y cuál fue su aporte? ¿Cuál fue su aporte?
Al final de esta clase, vamos a tomarnos unos minutos para mostrarle algunas tareas que quiero hacer con ustedes, mejor dicho, que estoy haciendo con ustedes del año pasado y que no las vamos a dejar morir porque queremos pulirlo, ponerlo bien bonito y sacar algo bien interesante. Y una de los indicadores que yo utilizo ahí, o mejor dicho, que utilizamos ahí en el comité editorial es avance del conocimiento. Cuando estamos revisando un artículo, hay un criterio y dice avance del conocimiento. Este señor propone algo nuevo, conoce nuevos resultados, propuso una estrategia diferente, ¿ok? Y todo eso viene porque se supone que somos científicos y el conocimiento, por poquito que tú investigaste, algo tuvo que haberse movido la escala del conocimiento. De tal manera que el método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento. Como decimos nosotros normalmente, coloquialmente, no vamos a inventar el agua tibia. O sea, si vamos a diseñar un experimento para tratar de resolver un problema, conocer algo, buscar otra óptica, ¿me explico? No vamos a rizar el rizo, ya el rizo está rizado, no podemos enrollarlo más, ¿ok? Entonces, el conocimiento tiene que avanzar un poquito. Ahora, aquí nos falta, no sé si hacemos una pausita, son las 4:01, que sea unos 10 minutitos o seguimos. Seguimos. Seguimos, Liz. Venga, Digo. sigamos. Bien, entonces, mire, vamos a ver lo que son las características del método científico, cómo tenemos el conocimiento común y cómo obtenemos el conocimiento científico. Entonces, el conocimiento común, vamos y le preguntamos a nuestra abuelita, ¿cómo han aprendido ella? Bueno, ensayo y error, se lo dijo alguien, ¿ok? A veces sale bien, otras veces no. No hay manera como responder eso. Dice, bueno, yo lo hago así porque siempre lo he hecho así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, bueno, no con esto queremos desprestigiar a los abuelitos ni no creerle. Yo a mi abuelita le creí mucho en su momento y muchas cosas todavía las respeto, ¿ok? Pero bueno, a la hora de tener un conocimiento científico, no es común, no es igual al conocimiento común. Por ejemplo, el conocimiento común es predominantemente subjetivo. Dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque así se hace. No hay un criterio que te diga por qué hacer. Dice, bueno, ¿por qué se pone el pavo así en el horno? Bueno, porque así se hace, pues. Ya. Responde solo al cómo. ¿Ok? ¿Cómo suceden las cosas? Bueno, está así, bueno, llovió y ya está. Ajá, pero ¿por qué llovió? No sé, llovió. Es práctico, es inexacto, a veces puede ser que dé bien, otras veces no tanto. Se utiliza para explicarlo un lenguaje cotidiano, no sé. A mí me dio así, yo lo hice así. Es válido para algunos casos, en otros casos no. Se basa en la fe o en la confianza, en nombre de Dios, ojalá que esto salga bien. Y se requiere un poco de azar. Mientras que el conocimiento que se adquiere por el método científico es predominantemente objetivo, responde tanto al cómo como al por qué, es práctico, es teórico, es preciso, inclusive la precisión puede medirse con un grado de confianza del 95, 98%, se utiliza un lenguaje especializado, es universal, se basa en la comprobación y se adquiere siguiendo un método que normalmente es predictivo. ¿Ok? Como les decía lo de la huella, si este esfero está aquí, la huella que consigue en el esfero, si coincide con las huellas que consigo en el teclado, tengo que ver el último documento que se movió en este computador, porque seguramente lo que se escribió allí, muy probablemente fue esta persona que estaba manipulando este esferito.
¿Ok? Bueno, en el contexto aquí de la química forense, en el libro que estamos usando, hace una figura que me la he traído para explicarla, ¿ok? De lo que es el método científico y sus etapas. Tiene aquí observación, que es la primera etapa donde nosotros tenemos que, con nuestro ojo clínico, observación de las muestras y analizar y documentar lo observado. ¿Okay? Eso tiene que dejar por escrito todas las observaciones que vas haciendo. La etapa 2, predicción e hipótesis. Aquí se predicen los posibles hechos y se formula una hipótesis. Esta es la clave. La clave en esta etapa, porque yo voy a obtener una hipótesis, voy a plantearme cuál va a ser la hipótesis, y en función de la respuesta que yo obtenga, voy a regresar a la hipótesis para comprobar. Acuérdense que una característica del método científico es que es comprobable. ¿Ok? La tercera etapa, venimos a experimentación y análisis, en donde se seleccionan las pruebas y se analizan para confirmar la hipótesis formulada. Una vez que tenemos esto, pasamos a la etapa cuarta de conclusiones, en donde se tiene en cuenta la hipótesis. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo los resultados del análisis, verifico la predicción. ¿Se cumplió lo que había dicho? Sí. Listo. Emito el informe y resuelto el caso. No. Regreso a la hipótesis. ¿Qué fue lo que pasó? Algo se me pasó. Algo no consideré. Debo replantearme alguna forma, plantearme nuevos experimentos. No voy a hacer el mismo experimento. Ya lo hice y no me dio. O sea, no pude comprobar. Yo tengo que buscar otro experimento, otros ensayos, otros análisis, obtener mis conclusiones y verificar si se cumple. Sí, bueno, ya emito el informe, me voy. No, venga, regreso para acá. ¿Ok? Por eso es que decimos que el método científico es comprobable, 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 comprobable. ¿Vale? Entonces, tengo este ejemplo aquí. ¿Alguien me ayuda leyendo? Bien, este ejemplo dice, imaginemos un caso en el que un vehículo está involucrado en un atropello y fuga. Y se sospecha que las marcas de pintura encontradas en la bicicleta de la víctima provienen del auto sospechoso. Para investigar este caso aplicamos el método científico. ¿Cuál es la primera etapa del método científico? Observación. Muy bien, la observación. Lo primero que hacemos, gracias Araceli, etapa 1, observación. Aquí tenemos que observar estos fragmentos de pintura que están en alguna parte de la bicicleta, tenemos que ver y verificar que esa pintura no se corresponde con la pintura de la bicicleta. Entonces podemos tener un indicio y decir, oiga, vamos a someter a análisis esta partecita de pintura que no se corresponde con la bicicleta. ¿Qué tenemos que descartar ahí? Imagínense que sea producto de un raspón, de otra cosa que no tiene nada que ver con el accidente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso en la hipótesis, que no necesariamente pueda ser del carro, del vehículo que se dio la fuga. Tenemos que verificar todo el contexto de la bicicleta, las partes que puedan estar afectadas y tomar muestras de cada una de ellas. El siguiente paso, La predicción. Predicción e hipótesis. muy bien. Entonces la hipótesis podríamos decir, bueno, la pintura encontrada en la bicicleta del peatón coincide con la pintura del vehículo del sospechoso, lo que ayudaría a confirmar su implicación en el accidente. Yo tenía bastante confusiones a veces para plantear una hipótesis, ¿ok?
La hipótesis nula. ¿Sabes que uno en matemáticas siempre plantea que si la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, ¿se acuerdan? Entonces una compañera de matemática me decía, Jorge, la hipótesis nula, tú tienes que tratar de plantearla para que la respuesta correcta sea sí. Y cuando se dé no, entonces se cumple la hipótesis alternativa. Y yo, claro. Entonces fíjense aquí la hipótesis. La hipótesis es que la pintura encontrada en la bicicleta coincide con la pintura del vehículo del sospechoso. No me voy a inventar otra hipótesis y voy a decir, la pintura encontrada en la bicicleta coincide con la pintura de uñas que utiliza la señora de la cafetería del frente. O sea, no. La hipótesis tiene que ser, como dice mi amiga, Jorge, plantéate la pregunta para que cuando la respuesta sea sí, resuelves el problema. Entonces, ¿la pintura encontrada en la bicicleta coincide con la pintura del vehículo del sospechoso? Sí, resolviste el problema. ¿Me explico? Entonces, así se plantean las hipótesis. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y para cuando vayan a plantear sus hipótesis en sus tesis y en sus trabajos. La predicción sería, bueno, si la pintura en la bicicleta del peatón es la misma que la del vehículo del sospechoso, debería entonces coincidir tanto los componentes químicos de la pintura como la de las capas de aplicación, es decir, la imprimación, la capa base y la capa superior. Es decir, la capa de arriba, la capa del medio y la capa que le pusieron antes, o sea, sobre el metal directamente, que es la capa de imprimación. Sí, entonces esa es la predicción. Bueno, si esas son iguales, entonces tendrían que ser iguales. Ya está. Etapa 3. Experimentación y análisis. Entonces ya aquí. Experimentación. A ver, Samantha, ayúdame a leer esto que ya estoy un poco cansadito. Se toma una muestra de la pintura adherida a la bicicleta del peatón y otra muestra del vehículo sospechoso. Se llevan a cabo los siguientes. Microscopía óptica y electrónica para analizar la estructura y capas de la pintura. Espectroscopía infrarrojo por transformada en Fourier para identificar los componentes químicos de las muestras. Espectrometría de masas para identificar compuestos orgánicos o aditivos en la pintura. Análisis de colorimetría para comparar el color de ambas muestras. Muy bien, Samantha. ¿Qué te parece eso? Imagínate con la muestra hacerle todo ese pocotón de análisis y ahí tendríamos que verificar los resultados y contrastarlo, ¿ok? Con la suerte, como dice aquí, y otra con la muestra del vehículo sospechoso, con la suerte de que tenemos también el vehículo sospechoso y pensando en el principio de Lockhart, ¿qué otra cosa podríamos investigar? Si hubo transferencia de materiales, es decir, que la pintura del carro apareció en la pintura de la bicicleta, ¿qué otra cosa pudo haber pasado? Es que en el carro, o sea, al revés, que en el carro haya también de la bicicleta, pedazos, Es yo qué sé. correcto, Fernanda, muy bien. Lo viceversa también debería ocurrir. O sea, yo también esperaría que el carro en alguna parte tenga restos de pintura de la bicicleta. ¿Ok? Y también Entonces, algún raspón o alguna cosa así. No va a quedar intacto. exactamente por el principio de Lockhart, ¿de acuerdo? Entonces, con microscopía óptica, que es una técnica no destructiva, vamos, ahí en esa parte, en esa técnica que espero que podamos ver cuando nos estemos en parte presencial, me toca explicar eso, se dispara un chorro de electrones, ¿ok? Y se va midiendo la superficie del objeto, ¿ok? Entonces, en función de cada átomo que vaya pasando por ese electrón, va a tener una altura o no, ¿ok? Y eso, ese relieve, esa topografía que podemos hacer con la microscopía óptica,
podemos analizar la estructura de la pintura. Nosotros también podemos irnos hacia las capas de adentro, según podamos ir analizando. Análisis no destructivo. Microscopía, espectroscopía FTIR, infrarrojo con transformada de Fourier, no destructivo, para identificar los compuestos químicos de la muestra. Ok, aquí vamos a identificar las vibraciones de los enlaces. Acuérdense que cuando tú tienes un enlace carbono-carbono, ese enlace se mantiene porque hay una energía química almacenada en el enlace. Se aplica una determinada fuerza sobre esos átomos y esos vibran. Esa vibración hace que se origine unos espectros de absorbancia. ¿Ok? Entonces, estos son específicos para cada tipo de enlace. ¿Ok? Entonces, de hecho, le llaman la huella espectroscópica de los compuestos. Cada compuesto tiene su huella espectroscópica totalmente única. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos un espectro X, decimos, ah, esto es que tiene tolueno. Ah, esto es una resina alquídica. Ah, esto es un aromático. ¿Ok? Entonces, esto me va dando ideas de los compuestos que pueda tener, de los componentes químicos que pueda tener la muestra. Si usamos espectroscopía de masa, espectrometría de masa, no sé si lo expliqué en este grupo, cuando yo le decía, imagínense que se me cae esta taza, bueno, ojalá que no, pues esta es la tacita que tomo café aquí. Si se cae esta taza, pero un golpecito así que no es como para que se vuelva polvo, un golpecito pero suficiente para que se rompa. ¿Qué creen ustedes que se va a romper de esta taza? Los filos. Eso lo tiene ahí casi quedado. En la cosita de donde se coge el mango. La naricita esta que está aquí, el asa, esto se va a romper. Entonces, como les decía, no sé si fue este grupo que le explicaba, nosotros tenemos el tolueno, que es un anillo aromático, y tiene un grupo metilo, que sería como este cachito aquí, o sea, imagínate el anillo aromático con el grupo metilo conectado al anillo aromático. Cuando se rompa el anillo aromático, ¿por dónde se va a romper? ¿Qué fragmento se va a romper? El grupo metilo que está aquí. Este es el primero que se va a romper. Entonces ya sabemos, se lleva un carbono y 3 hidrógenos, sabemos que ese fragmento tiene una masa específica. ¿Cuál sería la masa específica para el metilo? Un carbono y 3 hidrógenos. Carbono 12, cada hidrógeno 1, tenemos 3 hidrógenos, 12 más 3 son 15. Entonces, yo esperaría que hay un fragmento por ahí que tiene que tener una masa de 15 unidades de masa atómica. ¿Ok? Entonces, yo puedo también tener una referencia de qué compuestos tiene. Y hay unas espectrometrías de masa que son en tándem, una detrás de otra, donde podemos agarrar ese fragmento que no se rompió y volver a intentar fragmentarlo. Entonces ya sabemos, perdió un grupo metilo. El fragmento que me quedó lo voy a intentar a romper y eso se va a romper y me va a dar otra forma. Entonces aquí yo voy comparando y viendo la estructura del compuesto. También puedo hacer un análisis colorimétrico y de todos estos análisis, con toda esa información, yo digo, bueno, ahora vamos a ver. Hay coincidencia en la composición, hay coincidencia en esto, lo otro. Entonces, es iguales, son diferentes. Viene la etapa 4, que serían las conclusiones. ¿Cuáles serían las posibles conclusiones para este caso? Que sean iguales o que no sean iguales. ¿Sí? Entonces, si son iguales, que sería lo que está aquí, los resultados de análisis muestran que
Voy a quitar esto aquí. Indican. Porque muestran que las muestras no me gustan. Los resultados del análisis indican que las muestras de pintura tienen una composición química idéntica. No es que se parecen, más o menos, no, son idénticas. Y coinciden en las capas de aplicación. Entonces, esto respalda la hipótesis de que la pintura en la bicicleta del peatón proviene del vehículo sospechoso. Permite establecer una conexión entre el accidente y el automóvil. También podemos hablar con la empresa fabricante del vehículo para que nos dé alguna referencia de las pinturas que típicamente se emplean en esos vehículos, ¿ok? Para saber por dónde, qué vamos a encontrar. Lo mismo hacemos con la bicicleta. Es decir, tenemos que utilizar la mayor información posible. Que recuérdense que estas decisiones que uno toma aquí afectan la vida de una persona y de la familia, de su entorno, ¿ok? Entonces, la respuesta aquí tiene que darse con una suficiente precisión para poder tomar información, para poder tomar decisiones informadas. Aquí, a ver, ¿qué ejemplo proponen ustedes? Aquí yo pongo aquí estudio de caso. Los estudiantes deben plantear otro caso de estudio y su posible solución empleando métodos científicos, no sé. Acuérdense que no siempre se utiliza para temas de delitos, de muerte, ¿me explico? Puede ser una afectación al medio ambiente. Puede ser la resolución de un litigio. Ok, dos hermanos dicen, mi hermano me está usando mi cepillo de peinarme. Ok, bueno, tendríamos que hacer un análisis en ese cepillo para ver si podemos conseguir por el principio de Lockhart transferencia de material. Ok, a ver, ¿qué ejemplo se les ocurre a ustedes a esto? No sé. Estamos en Pelileo, cerca, por allá, bueno, no tan cerca, que es donde hacen la curtiembre de los jeans. Hay muchas, dicen, no sé, que se ha vertido aguas no tratadas de estos procesos sobre los ríos, ¿ok? A ver, ¿qué ejemplo proponen ustedes? ¿Qué ejemplo proponen ustedes? Profe, también podría ser sobre los incendios forestales, cuando son causados y cuando es natural. Ajá, muy bien. A ver. Sí me gustó este ejemplo porque este está bastante moderno y recientemente hubo un incidente. ¿Dónde fue que hubo ese incidente aquí en Ecuador? Bien, vamos a suponer ese incendio. ¿Cuál sería la etapa de observación? Tendríamos que ir a donde se inició el incendio, ¿cierto? Donde se inició el incendio, ver también las condiciones ambientales, el sentido, dirección del viento, ¿vale? Para ver hacia dónde se dirigió, ¿ok? Tendríamos que tomar muestras de esos carboncillos que se quedaron allí para poder investigar con cromatografía de gases, tal vez algún tipo de acelerante, entiéndase combustible, o algo que se haya empleado para iniciar el incendio. También tendríamos que ver, por ejemplo, los carros que pasaron por allí, ver, por ejemplo, la actitud, si están en actitud sospechosa, verificar si tienen envases con estos acelerantes químicos, hacer los respectivos análisis, plantear una hipótesis, una predicción, realizar los análisis
En las conclusiones, verificar si se cumple la hipótesis. En caso de que no, seguir buscando muestras. O de repente fue que el incendio no fue intencional. En fin. Entonces, con esto, con esto me refiero a que el método científico tiene sus etapas, que las tengo que seguir de forma secuencial. Tengo que verificar que se cumpla la hipótesis. Caso que no se cumpla, regreso a la hipótesis nuevamente, replanteo, hago nuevos experimentos, conclusiones, y ahí estoy hasta que logro resolver la situación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos entonces a química forense, lo que son redes y grupos de trabajo. Tenemos en Europa y América, existen organizaciones de profesionales forenses que lideran el avance de las ciencias forenses. Fíjense lo que dice, el avance de las ciencias forenses y su aplicación al sistema legal. En América tenemos la Academia Americana de Ciencias Forenses, que está desde 1948. También tenemos la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, desde 2004. En Europa se fundó la Red Europea de Instituciones Forenses en 1995, y desde 2009 esta es la que en la Comunidad Europea traza las directrices y tiene voz en la Comunidad Europea para lo que es todo lo que tiene relacionado con la ciencia forense. En mi lindo Ecuador, nosotros pertenecemos a la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Aunque sea, diga qué bonito ese mini, enamorado de la chica. Bien. Bueno, revisar la lectura de la semana 2, por eso lo tenía aquí. La lectura de la semana 2. Esto es Química Forense Paralelo A. Semana 2, lectura. Aquí está. Pueden descargársela. Aquí tengo otros conceptos que no tengo en las diapositivas, ¿ok? Por ejemplo, la cadena de custodia, ¿ok? En la escena del crimen y el proceso científico forense, protección de la escena del crimen, algunos ejemplos, evidencias de incendio, lo que nos dijo la compañera, clasificación de las evidencias, directas, circunstanciales, físicas, biológicas, evidencias digitales, búsqueda sistemática de evidencias, selección de evidencias, estudio de las evidencias, análisis químico, biológico, análisis físico, análisis digital, algunos ejemplos con sus soluciones, aspectos legales del trabajo químico forense, pilas con esto, con cadena de custodia, elementos clave de la cadena de custodia, seguridad, transparencia, el informe pericial, todos los componentes del informe pericial, ¿ok? Identificación del caso, número de caso, nombre de las partes involucradas, se aplica, fecha de recepción de la evidencia, ¿ok? Identificación del perito, el químico forense que realiza el análisis, descripción de la evidencia, hay que tener la descripción de la evidencia, métodos y procedimientos, resultados de análisis, interpretación de los resultados, conclusiones, firma y certificación. Aquí están algunos ejemplos. Importancia del informe pericial y el proceso judicial. El resumen, las actividades, que estas actividades son las que tienen ustedes en el APE, y la evaluación, que es el APE que está en el EBEA, que son de estas preguntas, ¿ok? Las conclusiones y su referencia. Esto está aquí en recursos de la semana 2. ¿Sí?
Bien. A partir de este viernes, ya aquí, bueno, vamos a terminar esta clase. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ya, las preguntas son lo que hay que hacer en el APE, ¿no es cierto? Pero en el modelo de APE, en donde está introducción, objetivo de la práctica, descripción, todo eso también hacemos y ponemos la parte de las preguntas en los resultados. Es correcto, Fernanda. Muy bien. Es justamente eso. Las respuestas tienen que entregarla en el modelo del formato del informe. Tienen que hacer una parte de introducción, una parte de metodología. Vamos a utilizar el método científico que consta de estas partes, análisis, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿ok? Los resultados son las respuestas a estas preguntas que tenemos aquí, conclusiones de la práctica y eso. Muy bien, Fernando. ¿Alguien más? Gracias, profe. Bien. Vale, entonces como conclusiones, el manejo adecuado de la escena del crimen y el proceso científico forense son importantes para la investigación exitosa. Tenemos que proteger la escena del crimen para garantizar que las evidencias no se contaminen, como lo dijo una compañera por acá. Mientras que la búsqueda sistemática y la selección cuidadosa de las pruebas asegura que ninguna de estas evidencias sea pasada por alto. Tenemos que clasificar y analizar estas evidencias utilizando técnicas avanzadas. Aquí ya más o menos le he hecho una panorámica de algunos. Y finalmente, la aplicación rigurosa del método científico en criminalística fortalece la investigación y permite que la justicia se administre de manera equitativa, precisa y equitativa. Aquí tenemos el Chimborazo, que es el punto en la Tierra más cerca de la Luna. Una hermosura, captada por mí mismo. Ya. Aquí termina la clase. Esto es paralelo. Esto es. Ah, bueno. Y aquí hemos cubierto la clase de esta semana. Creo que nos queda otra ahorita mañana de 12 a 1, ¿cierto? Sí, nos queda otra horita de mañana de 12 a 1. Vale, ¿qué vamos a hacer ahorita en este espacio que nos queda? Chicos, inteligencia artificial en la criminalística. Este es paralelo A. Ahí del paralelo A hay 3 personas de este paralelo que me están ayudando. ¿Ok? Nos vamos a reunir este viernes para analizar esto. Vamos a hacer una primera revisión de todo esto. Voy a permitirme aquí, por ejemplo, en la parte 1. Recuerda que lo dividimos en 6 temas. ¿Ok? Entonces aquí este grupo habla de introducción a la inteligencia artificial en criminalística y ciencias forenses. ¿Ok? Hay una estructura del resumen. El resumen siempre tiene que llevar, vamos a ponerlo aquí, introducción, metodología, resultados y discusión. IMRIT. ¿Ok? La metodología IMRIT. En todas partes del mundo, todo es parte del mundo. ¿Ok? Entonces, uno debe dedicar un espacio para la introducción, un espacio para la metodología, otro espacio para el resultado y otro espacio para la discusión. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a analizar con los compañeros y le vamos a dar unas observaciones que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Usted va a decir, profe, pero eso era del ciclo pasado, ya yo vi eso y ya no quiero saber nada. No, señor. Nosotros vamos a hacer un libro con esto y se lo digo que lo vamos a hacer. ¿Ok? Quiero que sea el primer libro de esta carrera y van a ser ustedes. ¿Vale? Entonces, esto tiene que, vamos a leer esto. El trabajo analiza cómo la inteligencia artificial se está integrando en los campos de la criminalística y la ciencia forense. Se aplican los conceptos básicos de IA y su importancia en la resolución de crímenes, la mejora de procesos forenses. Mediante una revisión de literatura se examinan las aplicaciones actuales y las innovaciones tecnológicas como el uso de modelos de aprendizaje automático para la predicción y análisis de datos forenses. Los resultados muestran que la IA puede aumentar la precisión y eficiencia en la investigación de delitos
A pesar de los efectivos existentes, se concluye que la adopción de la inteligencia penal criminalística es prometedora y tiene un impacto significativo en la justicia y la seguridad. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué inteligencia artificial usaste? ¿Para qué se utilizó? ¿Para la detección de huellas? ¿Para qué? Entonces, aquí falta como que un poquito más de información, ¿ok? Porque está como muy general. En la introducción vamos de lo macro hacia lo micro. Los párrafos no pueden tener más de 120 palabras. Este tiene 92 palabras, este está bien. Pero fíjense, estas son normas estandarizadas, ¿sí? Son normas estandarizadas de escritura académica y científica. Un párrafo no puede tener más de 120 palabras, no puede tener más de 3 ideas. ¿Ok? 3 oraciones. ¿Ve? Este aquí vemos que tiene una oración aquí, otra oración aquí, 2, y otra oración aquí, 3. Este párrafo está perfecto. ¿Ok? Tiene 3 oraciones, 90 y tantas palabras. Está excelente. ¿Qué le falta a este párrafo? ¿Qué le falta a este párrafo? Le falta la referencia, y la referencia que va aquí dentro de esto. Pasa. Entonces, todo párrafo que va en la introducción lleva referencia. El único párrafo de la introducción que no lleva referencia es el último, donde se declara el objetivo de la investigación. Entonces, este párrafo está bien bonito, tiene 3 ideas, tiene menos de 120 palabras, pero le falta la referencia. Chicos, entonces a este hay que buscarle su referencia. La misma historia, no tiene referencia. Misma historia, no tiene referencia, le falta el punto. Y este último tiene que quedar declarado el objetivo. Cuando yo lea esto, tengo que ver el objetivo de este trabajo fue, clic, 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 clic. Aquí no habla de esto. Entonces aquí, el último párrafo debe dejar de forma expresa declarado el objetivo. Debe ser idéntico al descrito en el resumen. ¿Ok? ¿Qué más? Es el único párrafo de la introducción que no lleva referencia. Pila. ¿Ok? Entonces, esto para este caso, ¿ok? Son las 4:38. Hasta hoy hemos analizado la introducción. Mañana nos queda una horita de 12 a 1. Esperemos seguir haciendo el análisis para el resto del documento. Luego me reúno el viernes con los otros compañeros. Vamos a hacer el análisis 1 a 1 de los documentos. Se los vamos a devolver a ustedes para que acomoden y pongan bonito con el Mendeley y todo esto. Nos hacen las partes de las referencias, acomodar las observaciones que le hagamos. Me lo devuelven y con eso me voy a reunir entonces con otros profesores para hacerle el análisis ya más riguroso. Le volvemos a pasar a ustedes, vuelven a acomodar y ahí ya estaríamos casi listos para poder publicar, ¿de acuerdo? Esto se llama proceso editorial para este pequeño libraco que vamos a hacer con ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Lice. Bien, entonces ya con los chicos aquí está Rosemary, no me acuerdo los otros dos, los nombres de los otros 2 compañeros que me van a ayudar con esto. El viernes 12:30, los compañeros, 3:30, perdón,
de forma voluntaria, están acompañando, viendo, aprendiendo cómo se hace este proceso editorial, ¿ok? Un gusto tenerlos por acá. Hasta luego. Gracias, Licen, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bien.